Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede podernos reunir un domingo más para poder exaltar y glorificar el nombre del Señor y además recibir el mensaje, recibir el consejo del Señor para este día. Y para ello quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Un pasaje muy conocido, versículos del 8 al 10. El tema que estamos desarrollando en esta mañana es la gracia divina y el esfuerzo humano. No sé a quiénes les puede resultar contradictorio estas palabras, porque cuando hablamos de la gracia de Dios estamos dejando a un lado el esfuerzo y la obra de la carne, el esfuerzo humano. Pero vamos a ver qué enseña la palabra del Señor. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que abras nuestro entendimiento, que tú puedas hablar a nuestros corazones y luego a la mente para comprender tu palabra. Señor, estamos necesitados de tu buena palabra, de tu palabra fresca, de tu maná, de lo que necesitamos para este día. Señor, necesitamos que tú nos hables. Tenemos hambre de ti, Señor. Háblanos y explícanos tú, Señor. Dame tu gracia, Señor, para poder exponer con claridad el mensaje de tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. En este pasaje podemos encontrar dos palabras que aparentemente son contradictorias, como decíamos hace un momento: la fe y las buenas obras. La fe amarrada a la gracia del Señor y a las obras, ya sean buenas o malas, pero que tienen que ver con el actuar, con el hacer del ser humano. Y hoy queremos ver, en esta oportunidad queremos ver la relación que tiene el obrar del ser humano como respuesta a la gracia de Dios. Queremos dejar establecido que la salvación no es el resultado de nuestras obras, de nuestras buenas obras. Eso lo tenemos claro, lo recalcamos, lo repetimos y así esperamos entenderlo, que no tienen nada que ver nuestras buenas obras, porque Dios no premia las buenas obras del hombre. Se me había olvidado. Ahí vamos. La Biblia nos presenta el panorama donde podemos ver que la gracia de Dios es el fundamento, es la base para que el hombre pueda recibir la salvación, y como respuesta a la gracia de Dios produce fe en el corazón del ser humano. Y esa fe lleva a actuar, esa fe lleva a obedecer lo que Dios está mandando, no sugiriendo, sino mandando. Por eso se llaman mandamientos los que Dios tiene. Entonces, esto significa que nuestro esfuerzo no gana la gracia de Dios. Cualquier cosa que haga el hombre,
cualquiera buena intención, está bien que la hagan, perfecto, ayude, está bien. Hay deportistas que ganan millones de dólares en Estados Unidos, que mucha de su fortuna la invierten para ayudarle a personas necesitadas. Africanos que han venido a América a jugar, y entonces estos han llevado cosas para sus países, para sus tribus. Igual en el básquetbol, el béisbol, y está bien que lo sigan haciendo, perfecto, magnífico, sigan ayudando. Pero eso no garantiza que Dios diga: por las buenas obras de fulano, yo le voy a dar la salvación. Vamos a dejar establecidos 3 cosas en esta mañana. Uno, ¿qué producto tiene el esfuerzo humano? ¿Cómo ve Dios? Si el hombre tiene la intención de ganar el favor de Dios, ¿eso cómo lo ve Dios? O sea, Dios no está en contra de que se ayude al necesitado. Dios no está en contra de eso. Lo que Dios tiene en contra es que Él dé algo porque nosotros le ayudemos al necesitado. Entonces, lo primero que queremos ver es cómo ve Dios el esfuerzo humano. Romanos capítulo 3 y versículo 20 nos establece la Escritura, nos establece la palabra de Dios, que es insuficiente para alcanzar la gracia de Dios. Dice: ya que por las obras de la ley, o sea, ese intento de hacer las cosas de Dios, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios está estableciendo a través de las palabras que escribió el apóstol Pablo, está estableciendo y diciendo: ningún ser humano puede llegar a alcanzar la salvación con lo que haga, no solo ayudándole a las personas, sino intentando cumplir los mandamientos. Entonces Pablo dice: a Dios no le agrada eso. Nadie llega por sus obras, ni por buenas y mucho menos por las malas. ¿Por qué? Porque a pesar de la inclinación que nosotros podamos tener de confiar en nuestras buenas obras, en nuestras propias capacidades, es imposible, porque la Biblia es clara, es enfática, es contundente en establecer que no existe posibilidad de que el hombre alcance el favor de Dios por su intento de cumplir los mandamientos y por sus buenas obras. El Señor dice que la ley fue dada para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Y esto lo vemos acá en lo que dice el apóstol Pablo nuevamente, en el capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7 y versículo 7. El apóstol Pablo nos aclara, por si alguien de nosotros o del ser humano en general tiene alguna duda, y él dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Quiere decir que el adúltero reconoce que es adúltero porque la Biblia dice que es un pecado el adulterio. Si la Biblia no lo dijera, las personas lo verían como normal y dirían: se puede robar, puedo robar algo que yo vea mal puesto en un lugar y yo me lo llevo sabiendo que no es mío, sabiendo que es de alguien, no me importa quién sea, pero si yo me lo llevo, entonces la Biblia me dice: tú eres un ladrón. Si yo me llevo algo del lugar de trabajo o le agarro algo al vecino, yo soy un ladrón. ¿Cómo lo sé?
no por lo que yo hice, sino porque la Biblia me dice, el haber hecho eso te convierte en ladrón y un pecado ante los ojos de Dios. Entonces la Escritura está estableciendo que Dios dio la ley para que el hombre se diera cuenta de su naturaleza, de nuestra propia naturaleza, que nosotros nos demos cuenta cómo nos ve Dios, cómo nos vemos entre nosotros. Ese no es el problema. Que yo sepa qué hace René, o qué hace Henry, o qué hace, ese no es el problema, porque si no me está haciendo nada a mí, no me importa. Pero el problema no es cómo nos veamos entre nosotros, sino cómo nos ve Dios, y ese es el problema. Que es Dios el que ve en mí mi inclinación al pecado, que yo caigo en el pecado, y aunque la ley es la que me está diciendo, tú eres esto, entonces llegamos a ver la naturaleza nuestra, inclinada al pecado. La ley fue dada para mostrar nuestro pecado. No fue dada para salvarnos, fue dada para que nos demos cuenta que somos pecadores. Dios establece también no solo la inclinación nuestra, sino que establece la incapacidad total del hombre, de su naturaleza, para poder hacer algo bueno ante los ojos de Dios. Por favor, Romanos capítulo 7 y versículo 18. Romanos 7, 18 declara el apóstol Pablo nuevamente, va más allá de la concepción que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Quiero hacerle una aclaración. Esto no es para que usted vea qué bárbaro, qué pecador es aquel, o qué feo como es aquella de pecadora, sino para que nos demos cuenta lo que cada uno de nosotros somos ante los ojos de Dios. Yo puedo parecer una persona muy educada si yo ando de corbata y yo ando muy recto y muy firme. Puedo aparentar ante las personas algo que Dios ve que yo no soy. Romanos 7, 18 nos dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. No puedo, es imposible. Y ni usted ni yo vamos a poder venir a decir, no, ahí se equivocó el apóstol Pablo. Yo soy bueno y cuando quiero hacer lo bueno, hago lo bueno. No podemos estar en contra de lo que la palabra de Dios establece como algo no negociable, como algo no discutible, como algo que Dios no espera que vengamos a altercar con Dios, a quererle demostrar algo. Es imposible. Somos incapaces. Incluso cuando deseamos el bien, Dios dice, en el fondo hay algo que proviene de la naturaleza caída del ser humano. Nuestro esfuerzo en sí mismo es impotente frente al poder del pecado. Es más poderoso el pecado que nuestras buenas intenciones. Mire, como para poner la cereza en el pastel, cómo ve Dios nuestras buenas obras. Isaías 64, en el versículo 6. Esta es una palabra muy fuerte y vamos a tratar de explicarla de la mejor manera posible. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero mire, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías aquí está haciendo una comparación, y él está hablando de sí mismo, pero generalizando con todas las personas. Y él dice: si bien algunos de nosotros somos como suciedad, no dice algunos de nosotros. Esa palabra, todos, esas 5 letras, le incluye a usted y a mí, y se incluye él. Y entonces, ¿qué comparación está haciendo con la suciedad? ¿Qué tanta suciedad? Como trapo de inmundicia. ¿Sabe cuál es la comparación que hace la palabra en griego de esa expresión? Está hablando de la toalla sanitaria femenina usada. A nosotros nos parece, pero así nos ve Dios. Aunque andemos de corbata y hagamos o tratemos de hacer buenas cosas, pero como Dios nos ve es cuando nosotros hacemos algo tratando de agradar a Dios o de obtener el favor de Dios. Entonces el esfuerzo humano, las obras de la carne, Dios dice, no las soporta. Y aquí lo que podemos ver es cómo la Biblia es clara, enfática en declarar cómo nos ve Dios a nosotros. Quiero hacerle énfasis, que no es cómo nos vemos entre nosotros mismos, sino cómo nos ve Dios a nosotros. Y nos ve como suciedad. Y si nos ve como suciedad, ¿qué hace la suciedad? Suciedad. Casi llegamos a sociedad. Hay suciedad que produce la suciedad. Desde la perspectiva de Dios, desde los ojos de Dios, esto es cómo Dios ve las cosas. Como nos ve a nosotros. Podemos recibir la aprobación, admiración y estímulo entre nosotros. Y de hecho usted ve cuántas personas tratan de salir, incluso en televisión, en programas especiales, en donde es como, ven lo que yo soy, ven lo que estoy haciendo. Entre nosotros. Lo primero que hemos establecido es las obras del hombre, el establecimiento del esfuerzo del hombre. Pero ahora entonces veamos la gracia de Dios. Aquí ya el enfoque cambia, porque en la gracia de Dios lo que necesitamos reconocer, entender y tener presente siempre que sin la gracia de Dios no hay salvación. Sin la gracia de Dios no hay una percepción de parte de Dios agradable. Si la gracia de Dios no está en medio, es imposible. La gracia es un regalo, un don que no merecemos. Es como que alguien viniera en este momento y le dice allá afuera en la calle, mire, le voy a regalar estos $50,000. Usted no puede llevar ese dinero al banco, ¿qué le van a decir? ¿De dónde lo sacó? Y usted lo robó y se lo van a llevar. Porque hay que declarar todas esas cosas. Pero en donde usted puede decir, pero yo no merezco esto, no he hecho nada, no es una rifa, nada, ¿por qué? No lo merece. Y así es la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos. ¿Por qué? Porque somos suciedad.
No merecemos el regalo, la gracia de Dios. Pero su amor y su bondad hacia nosotros es mayor a pesar de lo que somos. A pesar de lo que hacemos cuando las personas que nos conocen no nos están viendo. A pesar de que yo esté separado de mi esposa cuando salgo de la casa y yo regreso a mi casa y ella no sabe lo que yo he hecho. A pesar de todo eso, Dios regala ese don, esa gracia a cada uno de nosotros. Nuestro texto que hemos leído esta mañana dice, porque por gracia sois salvos. No dice por medio de tus obras. No dice por medio de tu esfuerzo. Dice por medio de la fe. Y dice, esto no es de ustedes. Esto no es de vosotros. Esto no te lo has ganado, no lo has comprado. ¿Por qué? Dice que es un regalo de Dios. Usted no puede pagar un regalo. Usted recibe algo y se siente comprometido en dar, pero no puede pagar algo que le están regalando. Y así es Dios. La salvación es un regalo de Dios que no podemos costear. Nada, absolutamente nada en esta tierra vale el precio de la salvación de una persona. Nadie lo puede pagar. Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, 15 y 16. Mire cómo es Dios de celoso. Cómo es Dios de decir, así pienso yo. Esto es lo que yo hago. Mire lo que dice Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice, fíjese, recuerde quién era Moisés. Un gran siervo de Dios, obediente. Cómo Dios lo usó grandemente en su plan en el libro de Éxodo. Y dice, pues a Moisés dice, porque tú tienes cuello, Moisés. No, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Mire, este pasaje nos debe de traer paz al corazón para que cese cualquier esfuerzo que estemos queriendo hacer. Y que cualquier persona cese de su esfuerzo, porque dice, depende de mí. Fíjese, ni siquiera le está diciendo, Moisés, solo tú tienes cuello conmigo. Pídeme lo que quieras y a ti te voy a conceder todo. No. Incluso a Moisés le está diciendo, si yo quiero tener misericordia de ti, lo voy a tener. Si yo quiero tener misericordia de Nabucodonosor, yo la voy a tener. Si yo quiero tener misericordia de Noé, yo la voy a tener. Pero no depende del que se esfuerce, no depende del que haga más cosas buenas. Estamos estableciendo primero la imposibilidad del hombre, fue lo primero que desarrollamos, y aquí estamos viendo la voluntad de Dios, de cómo Dios dice, yo quiero hacer esto y lo hago. Yo quiero tener misericordia de alguien y la tengo. Y si no quiero tener misericordia, dice Dios, no la voy a tener. Esto elimina cualquier jactancia que pueda haber en el corazón de alguien. Cualquier cosa que yo diga, que yo piense, que logré algo
porque hice este esfuerzo, Dios dice, no es así. Dios dice, yo estoy determinando que depende de mí, no de ti, no de lo que tú hagas. Y cuando hablamos de esa gracia para salvar a una persona, mire lo que dice la Escritura también, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, vemos cómo Dios, al declarar por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando tiene deseo Él de salvar a alguien. Mire, hermano, fíjese, Dios puede tener delante a toda la humanidad y Él ve toda la humanidad en un momento determinado. Entonces viene Dios y dice, yo voy a darle gracia a alguien para salvarlo. Dios no dice, bueno, voy a ver qué hizo Josué. Ah, sobresale Josué. Sobresale como pecador. ¿Qué hizo René para ganarse algo? No, igual. Sobresale como pecador. Pero entonces Dios escoge a quien Él quiere, porque todos somos iguales ante sus ojos. Todos somos iguales de pecadores. Pero entonces mire lo que dice Juan 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús está diciendo, el que quiera ser salvo se va a quedar con la gana. Pero si el Padre hace el milagro y lo trae a Jesucristo, está tomando la iniciativa Dios en salvar a una persona. No por el deseo de la persona, sino porque es Dios el que dice, yo lo escojo y lo traigo a Cristo para que crea, para que tenga fe, para que reciba el regalo de la salvación. Soy yo el que lo escojo. Es el Padre el que lo trae a Jesucristo para que tenga fe, para que crea. Algo que, si Dios no lo hace, por sí solo no lo va a lograr. Por sí solo, el intento que tenga de acercarse a Dios no lo va a lograr. Y va a andar dando vueltas por todo el lugar, tratando de llegar a Dios. Y Dios dice, no, es al que yo escoja para que venga a Cristo. Incluso nuestra capacidad para creer, para llegar a la fe suficiente y venir a los pies de Jesucristo, es un acto de la gracia de Dios. Es Dios quien hace el milagro. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay personas que pueden andar buscando la salvación y no la encuentran. Y hay otros que no la andan buscando y es Dios quien lo escoge y dice, tú, te escojo a ti, te elijo a ti. Es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos. No fue solo porque alguien lo invitó a usted a ir a una iglesia o a una campaña evangelística o en la calle. No fue así, iniciativa propia, fue iniciativa de Dios, en donde Dios quiso tener misericordia de usted y de mí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Vemos cómo esa gracia no solo nos ayudó al inicio
para recibir el regalo, el don de la salvación, sino mire qué otra implicación tiene. Dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no está hablando del día en que él fue salvo. Pablo no está hablando de aquella ocasión en la que el Señor tocó su corazón y lo llamó. Pablo no está hablando de ese momento, que la gracia repose en él en ese momento, sino que está hablando de un momento presente en donde él estaba hablando con Dios y pidiéndole algo. Señor, este aguijón, quítame, hermano. Señor, quítame esto. Pablo no era tampoco, al igual que Moisés, no era de los que tuvieran cuello con Dios y que todo les concedía. Y Pablo llega al entendimiento de que es necesario que Él se glorifique en nuestras debilidades, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que repose hoy en día, en el presente, no solo el día de la salvación, sino que todos los días de mi vida, que esté sosteniéndome la gracia de Dios, el poder de Dios en mi diario vivir. Esa gracia de Dios no es solo el día de la salvación, es de que de ahí en adelante fue necesario que la gracia de Dios estuviera sosteniendo su vida y mi vida en Cristo Jesús. Nos da la fuerza para seguir adelante, nos da la fuerza para vivir la vida cristiana y nos capacita para poderle servir con todo nuestro corazón. Bueno, hemos visto dos puntos principales en esta oportunidad. Hemos visto cómo el esfuerzo del hombre es incapaz y hemos visto cómo la gracia de Dios es suficiente. Pero ahora vamos a ver cómo tiene relación una cosa con otra. El tercer punto que queremos ver es que el esfuerzo humano, el orar del hombre como una respuesta a la gracia de Dios. Estamos claros, recuerden, el esfuerzo no nos salva. Las obras en sí mismas, tratando de agradar a Dios, tampoco, no lo agradan a Él realmente. Pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, es algo que no lleva al hombre a quedarse pasivo, a quedarse sentado, a quedarse quieto. La gracia de Dios impulsa al hombre a vivir, a actuar, a hacer. Alguien que recibió la salvación hace años, ese alguien ha de responderle a Dios diciendo: tengo que buscar un lugar donde comer. Y entonces va y se desplaza a un lugar específico. Puede ser lejos o cerca de su casa, pero esa fe, esa gracia produce el deseo de querer conocer más a Dios. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:12, mire cómo nos lleva aquí las escrituras. Dice: por tanto, mis amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fíjese, Pablo aquí está diciendo algo que yo cuando lo estaba estudiando esta semana fue un choque en mi mente. Dice, ¿cómo diciendo? No puede ser. Mire, Pablo está diciendo que la obra que Dios hace en el corazón del hombre lo lleva a no estar quieto, lo lleva a no estar pasivo, sino que a responder. ¿Y cómo dice? Dice, ocupaos. Ocuparse no es estar pasivo, ocuparse es ver qué hacemos. Los papás le dicen a los hijos, hace algo, no que solo. Eso no te va a sacar de nada. Mira, andar, limpiar la cocina, sacar la basura, hacer limpieza, barrer, trapear, ordenar tu cuarto, doblar las cosas. Es de estar ocupado en algo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la fe que ha venido a nuestro corazón dice que nos lleva a actuar, nos lleva a responderle a Dios, nos lleva a no estar quietos, a no estar pasivos. Ocuparse en nuestra salvación no significa ganarla, no significa entrar en una carrera y llegar primero, sino vivirla, actuarla, estar vivo, estar en el diario vivir, en el ir y venir, vivir en la salvación, pero actuando. Es un esfuerzo continuo de todos los días, producto de la fe que el Señor obra, de la gracia que el Señor obra en nuestros corazones. Esfuerzo en el servicio, esfuerzo en buenas obras. Esa gracia que ha venido al corazón del hombre lo lleva a poder decir, hay una persona necesitada, yo le voy a dar una taza de café, le voy a dar un pan, un sándwich, le voy a dar algo. Esa fe me lleva a actuar, a obrar, pero no como producto de mi esfuerzo por agradar a Dios, sino como producto de la fe que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque Dios está estableciendo que son buenas obras a las cuales Él me ha llamado, producto de su gracia, de su fe en mi corazón. Efesios 2:10 nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no están sujetas a que usted diga. Las buenas obras no están sujetas a que usted diga, no, a esa persona no le voy a hacer un favor, no le voy a dar nada porque no se lo merece. Usted no puede decir eso, porque Dios no dijo eso de usted. Dios bien hubiera podido decir, no, a Ligia no le voy a dar la gracia porque no se lo merece, porque es mala. Su naturaleza es pecaminosa, inclinada al mal. Dios no dijo así. Entonces yo no puedo venir y establecerle a Dios un parámetro de acuerdo a mis criterios. Es de ayudarle a la persona necesitada, independientemente de que lo merezca o no lo merezca. Es de poderle decir, mire, tome este pan, y que la otra persona no, ¿por qué me está dando eso? Son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros solo caminemos en ellas. Es un esfuerzo, es un andar de buenas obras que incluye el servicio al Señor, incluye el honrar a Dios en las cosas que hacemos
como servicio a Él. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino un producto de haber recibido la salvación. Y esas buenas obras no me hacen ganar a mí indulgencias, no me hacen ganar a mí, bueno, entre más buenas obras haga, yo estoy atesorando más joyas allá en el reino de los cielos. Es que entre más buenas obras haga, son las buenas obras que Dios preparó para que yo ande en ellas, nada más. Y Él sea honrado y sea glorificado de que yo ande en sus obras que Él preparó desde antes que yo naciera, desde antes que usted naciera. Ya están ahí. Y tampoco depende de la abundancia que usted tenga, sino de la gracia de Dios puesta en nuestros corazones. Dice la Escritura que Dios nos creó para que andemos, para que caminemos en esas buenas obras, no para que las andemos inventando o para que usted defina quién sí y quién no. Lo que el Señor le dicta en su corazón, hágalo. Dios nos creó no para que pongamos en práctica nuestro esfuerzo, sino para que andemos en lo que Dios ha planeado. Y que ese sea nuestro entendimiento, nuestra convicción de decir, esto lo estoy haciendo porque es lo que Dios quiere que yo haga. Y al Señor habré de agradarle. El apóstol Pedro nos habla de cómo debemos andar en nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro está aclarándonos que en nuestra vida normal es necesario que haya una búsqueda, un andar de la justicia y la piedad. Pero buscar la justicia no es el punto de, mire, aquel lo que está haciendo, ese es malo, ese es un ladrón. Eso no es buscar la justicia. Buscar la justicia es que yo camine en esa justicia de Dios. En lugar de andar criticando a los demás de lo injustos que son, es que yo camine en justicia. Por ejemplo, usted puede ver en algún lugar afuera, en el trabajo, en la calle, donde sea, algo que se le cayó a alguien, que está mal puesto, y usted dice, no me importa, no es mío, no se me cayó a mí, yo no tengo nada que ver. Pero caminar en justicia es el hecho de que se haga lo justo, lo correcto, y usted diga, es de actuar con justicia ante los ojos de Dios, porque es Dios el que está viendo, el que está creando, habiendo creado esas buenas obras para que andemos en ellas. No es de criticar al injusto, no es de criticar al que está haciendo malas cosas, es de que yo debo de caminar en aquello. Dios nos ha dado lo necesario para caminar en una vida piadosa. No se trata de que usted ande dándole dinero a todas las personas, no. Es en la medida de la posibilidad que Dios me ha dado
que en esa medida yo camine en justicia hasta donde Dios me ha concedido. Y este obrar está en función de la fe y la gracia que el Señor derrama en mi corazón. Dicho en otras palabras, la fe, la gracia de Dios obrando en mi corazón es la que me lleva a actuar. Un nadador no puede decir, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a hacer todo lo posible para que yo nade como que fuera un pez y voy a llegar rápido. Vaya, ok, anda a entrenar pues. No, pero es que Dios me va a ayudar y va a lograr. Anda a entrenar. Si él llega sin haber entrenado y se para enfrente de la piscina, yo sé que Dios, dispara, no, yo sé que Dios no voy a hacer nada. Es la gracia en mí. No voy a hacer nada y luego Dios no me ayudó. Me quedé aquí parado esperando. ¿A qué queremos llegar? Al hecho de que Dios ha obrado en mí, pero ese obrar me lleva a entrenar y a meterle con ganas y esfuerzo y dedicación y comer saludable y entrenar y ejercicio. Y yo sé que Dios me va a ayudar. A eso estamos llegando. De eso estamos hablando. De que Dios no me lleva a que yo diga, Dios me va a ayudar y yo no voy a hacer nada, porque es la gracia de Dios en mí. Estamos hablando de que la gracia de Dios ayuda en el esfuerzo que el hombre pone en atender lo que Dios está estableciendo. Podemos decir que la Biblia nos lleva a reconocer el esfuerzo humano en sí mismo, por sí solo, es imposible. De nada sirve. Más que para una satisfacción personal. Y ante las personas que uno ande buscando fama y reconocimiento. Pero ante los ojos de Dios es inútil. No nos podemos justificar delante de Dios con nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque somos incapaces. En nuestro propio esfuerzo somos incapaces de agradar a Dios. Somos incapaces de llegar al estándar de la medida, de la estatura del varón perfecto. Porque nos quedamos en una distancia desde el piso hasta las nubes, hasta los cielos, hasta la luna, hasta más lejos. Tanta es la distancia que no llegamos en nuestro propio esfuerzo. Pero la gloria de la gracia radica en que el Señor Jesús sí lo puede hacer en nosotros. En que el Señor sí puede hacer ese milagro de agradar al Padre en nuestro diario vivir. La forma de cómo el Señor Jesús agrada al Padre en nosotros no tenemos ni idea de qué significa. Le voy a poner un ejemplo que usted conoce. El Señor está crucificado entre dos ladrones. Ladrones. Los dos eran ladrones, robadores, timadores, los dos. Y uno de ellos, no vamos a hablar del otro, pero uno de ellos le dice, Señor, no le pide que lo baje, sino que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios no lo bajó ahí de una sola vez? Porque no era esa la voluntad de Dios, no era esa la obra de Dios. No era eso lo que Dios quería. Si Dios hubiera querido, baja a Jesús, baja a ese ladrón y baja al otro si Él quiere.
Pero no era esa la voluntad de Dios. Quiere decir que en esa ocasión, ese sufrimiento era parte de lo que Dios estaba permitiendo, porque en unos minutos u horas lo llevaba a la gloria. Entonces Dios sabe que la gloria allá es mejor que cualquier cosa aquí en la tierra. Es mejor que vivir con mucho dinero, con carros, con propiedades, con sirvientes, es mejor la gloria de ella que estar aquí. Entonces, hay ocasiones en las que a veces se llora, se sufre, pero Dios sabe cómo nos lleva. Dios sabe cómo lleva su plan con cada uno de nosotros, y hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar el plan de Dios. Y el plan de Dios es muchísimo mejor que el nuestro. Nosotros no lo entendemos cuando estamos padeciendo la circunstancia, la dificultad, el dolor, la escasez, la enfermedad. No lo entendemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, no hay de decirle: Dios, yo le pedí a Dios y Dios no me oyó y se murió. Yo le pedí a Dios que Él fuera honrado y glorificado en mi vida y en la vida de mi persona amada, que Dios haga su voluntad. Yo sé que es difícil estarlo diciendo en este momento, a que cuando uno ya ve el momento difícil. Pero esa gloria radica en que Dios hace su voluntad. Nuestro esfuerzo, si es en respuesta a lo que Dios está haciendo y hasta donde Dios lo permita, porque no significa tampoco que mi esfuerzo voy a lograr lo que mi esfuerzo quiere llegar a obtener. No, de ninguna manera. Dios lo que está obrando es el esfuerzo y que yo responda. Los resultados dependen de Él, lo que Dios quiera hacer. Entonces, hay dos pensamientos que se los quiero leer. Vivamos cada día dependiendo de su gracia y moviéndonos con propósitos para su gloria, no para obtener los resultados que yo ando buscando, para obtener lo que Dios quiera que se obtenga y que Él ha de ser honrado y glorificado. Esta comprensión nos debe motivar a responderle a Dios, esforzándonos en andar en sus caminos en el diario vivir. Y no ande reprochándole nada a nadie. Dios sabe. Dios lo sabe todo. Si yo digo que ella se equivocó en algo que hizo, es como que yo le esté diciendo a Dios: Dios, ¿qué pasó? Se equivocó, se salió, no obedeció. Señor, Dios sabe, lo conoce todo. Todo que honra y glorifica su nombre, en el cual yo estoy llamado a caminar, no andar criticando, no andar señalando, sino a decir: Señor, tú seas honrado y glorificado en esto que no me agrada, pero a ti, Señor, te honra y te glorifica. Perdón. Entonces, estamos llamados, hermanos, a no procurar en nuestro propio esfuerzo tratar de agradar a Dios, sino en esa gracia de Dios para que Él sea honrado y glorificado. Y así podamos ir diciendo. Por favor, si nos ponemos de pie. Dios no ha cambiado su plan. Dios no cambia su plan
por usted ni por mí. No lo hizo por Moisés, no lo hizo por Pablo, mucho menos lo va a hacer por nosotros. Dios no cambia su plan. Y lo que Dios haga, lo que Dios permita que suceda, amén, Señor. Lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga todo aquello que sea para tu gloria, para tu honra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, pidiéndote, Señor, el entendimiento para poder ver que eres tú quien obra aquí en la tierra, entre nosotros, entre tus hijos. Señor, quita de mi mente, quita de mi corazón el reproche, la queja, el señalar, el criticar. Señor, en el nombre de Jesús, quita de mi mente, quita de mi corazón, quita de nosotros, Señor, toda amargura. Quita de nosotros, Señor, toda duda, para que no nos quejemos de lo que pasa. Señor, para que no maldigamos y que todo lo veamos como parte de tu gracia. Porque nada se sale de tu voluntad. Porque nada ni nadie hace algo que tú no lo permites. Señor, tú usaste como un instrumento la vida de Nabucodonosor para disciplinar a tu pueblo. Y dijiste de Nabucodonosor, mi siervo. Señor, que así podamos entender las cosas difíciles que son hechas por tus siervos, Señor, aunque no te conozcan, aunque no te honren, pero tú los tomas como instrumentos en tus manos. Así también hiciste con los faraones en Egipto, Señor. Por más de 400 años oprimieron a tu pueblo. Y tú lo permitiste, Señor, con propósito. Señor, que así en nuestra vida podamos decir, todo viene de ti, Señor. De tu buena mano. De tu mano bondadosa. Oh Dios. Oh Señor. Cuánto necesitamos aprender de tu gracia, de ese regalo que no descubrimos del todo, Señor, de ese regalo que no apreciamos, de ese regalo que pensamos que solo fue para el día en que creímos. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nuestros corazones. Quita la amargura, quita el rencor, quita la envidia a las circunstancias que nos rodean, a las personas que son usadas como instrumentos en tus manos. Todo viene de ti, Señor. Oh, sí, Señor, todo viene
de tu buena mano, del buen Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Oh Dios, gracias. Y ayúdame a apreciar esa fe, esa gracia inmerecida en nuestros corazones. Ayúdanos a tener gratitud por ella. Señor, que tu gracia me levante día a día. Señor, que tu gracia sea la que obre, Señor, en cada circunstancia. Que yo la vea, Señor. Oh Dios, no dependemos de nuestras obras, sino de tu gracia, Señor. Oh, gracias, Señor. Yo caído y que nunca se aparte de mí, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, ya comprobé que no puedo vivir sin ti. No puedo mirar ni caminar sin amor. Y esta vez yo vengo ante ti para pedirte que humilde. Oh, Señor, por favor, Señor. Gracia ilumine mi vida, que tu gracia me dé nuevas fuerzas y que nunca se aparte de mí. Oh Señor, Dios, Señor, Padre, esa gracia, Señor, yo la vea día a día, Señor, en mi vida, y que al abrir mi boca, Señor, sea para honrar, que al abrir mis labios, Señor, al emitir sonidos, no te deshonre con lo que yo hago, para honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.